Muy buenas tardes, estimados radioescucha. Este es Epicentro, la radio especialización en gestión de riesgos y protección civil, y estamos transmitiendo en vivo desde Quintana Roo. Hoy es 25 de enero del 2018 y como siempre es un gusto acercarnos a ustedes por este medio. Recuerden que pueden seguirnos por los diferentes medios, ya sea por el Facebook o por radio, buscando en www.radioatogapan.mx o buscando en lo que es Tuney Radio, en la estación Radio Atogapan. Y recuerden que estamos con ustedes todos los jueves de 6 a 7 de la noche, hora local, sería de 5 a 6 hora del centro. Si quieren enviarnos un correo, envíenoslo a info@togapan.com, y para comunicarse con nosotros tenemos nuestro WhatsApp general, que es el 55 46 18 57 19, nuevamente 55 46 18 57 19, o el WhatsApp de Quintana Roo, que sería el 984-187-65-66. 984-187-65-66, y por este medio pueden ustedes hacernos las preguntas y los comentarios que gusten. Recuerden también seguirnos en los diferentes horarios, de 4 a 5 de la tarde, los lunes Epicentro Nuevo León, martes Sonora, miércoles Ciudad de México, jueves Jalisco y viernes desde Veracruz. Asimismo, también tenemos los programas los días sábados desde Puebla. Tenemos de 6 a 7 Colombia los días miércoles, y los jueves Quintana Roo. Tenemos también el Estado de México los días lunes, y de 12 a 1 el sábado Epicentro de Tehuacán, Puebla. Los blogs, los lunes Raúl Cantón y César Flores, martes Humberto González y Rubén Borao, miércoles José Luis Flores, jueves Enrique Guevara y Raimundo Padilla, los viernes Mariano Cataz o Juan Serrano, y los sábados Henry Peralta o José Bar. Bien, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante: los protocolos de cumplimiento normativo en materia de protección civil. Y les queremos agradecer a nuestro invitado, que es el maestro en Derecho Penal, Ricardo Martín del Valle. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y quiero hablar, antes de que empecemos a platicar sobre el tema, hablar un poquito acerca de su perfil. Él tiene maestría en Derecho Penal por la Escuela Superior de Leyes y Negocios en Cancún. Es correcto. Tiene una licenciatura en Derecho en la Escuela Superior de Leyes y Negocios también. Actualmente estudia el doctorado en Derecho Penal. Derecho Penal, y actualmente es responsable del proyecto de Centro Cultural de la Riviera Maya, que en un momento más nos va a platicar de qué se trata este proyecto. Fue coordinador jurídico en la Canaco, en Playa del Carmen. Así es. Subdirector de Reglamentación y Normatividad en el municipio de Solidaridad. Para los que no conocen, Solidaridad es Playa del Carmen, ¿no? Porque a veces como que no nos conocen como Solidaridad. Nos identifican más como Playa del Carmen. Y tiene una serie de cursos y seminarios en los que ha participado, y bueno, con toda la experiencia en la materia. Y bueno, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues primero, ¿por qué no nos platicas qué es el Centro Cultural de la Riviera Maya? Y después entramos ya en materia. Bueno, Centro Cultural de la Riviera Maya es un instituto a través del cual nosotros queremos socializar el derecho. Pero el derecho no es nada más leyes, normas. No, el derecho es la sociedad, es una construcción cultural a través de la cual nosotros nos regimos, hacemos nuestros intercambios, garantizamos incluso todas nuestras actividades, prevenimos la materia
de Protección Civil también, prevenimos desastres, Ok. con la certeza de nuestras transacciones. ¿Y qué hace el Centro Cultural? Centro Cultural acerca capacitación, formación académica. Lo manejamos en el área jurídica, lo manejamos en el área de la nutrición, en el área de la pedagogía. O sea, tenemos por lo pronto 3 carteras a través de las cuales hacemos llegar nuestros programas. Y pues agradezco muchísimo la oportunidad de estar ante tus micrófonos y obviamente con tu auditorio para poder llevar este mensaje. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muy bien, y ahora sí entremos entonces de lleno en el tema. De hecho, me comentabas algunas cuestiones normativas que seguramente a muchos de los que nos escuchan les va a crear interés y a algunos otros les va a poner nervios, ¿no? La administración. ¿Y por qué nos platicas de forma general primero la parte del cumplimiento normativo, los cambios que han habido, a qué nos puede llevar, o qué implica, ¿no? Todos los cambios que están habiendo en la legislación? Ok. Con la reforma que estableció el nuevo sistema de justicia penal, se introdujo una figura muy interesante que es la responsabilidad penal de las empresas. Esto es, dentro de los principios del derecho, solamente podíamos imputar un delito a un ser humano, a la persona física. Uh-huh. Pero ahora resulta que en ocasiones la empresa también produce delitos. Esto es que a la falta de un deber de cuidado sobre el manejo de un riesgo permitido, se producen daños, hay pérdida de vidas, hay heridos, hay destrucción de daños materiales. En ese sentido, los protocolos de cumplimiento normativo nos dicen que la empresa debe detectar los riesgos de su operación, de ahí implementar esquemas para su prevención y su adecuado manejo. Una vez que los tiene, debe capacitar a su personal, evaluarlo e incluso ver si todas esas medidas son pertinentes aún después de haberlas implementado. ¿Por qué? Porque debe haber una actualización constante del manejo de riesgos. Y es ahí donde entran los especialistas en protección civil, donde podemos trabajar de la mano, abogados y peritos especialistas en el esquema de protección civil. Ok. ¿Cómo se podría manejar entonces la responsabilidad? ¿O cómo la empresa podría decir no es mi responsabilidad cuando se supone que yo tengo a un técnico que conoce y que debe de aplicar y que además, por ejemplo, está autorizado y que él aplique todos los principios de prevención que se deberían de tomar y sucede el evento? Ok, sabemos que los eventos pueden suceder, ya sea de manera dolosa o por alguna cuestión fuera de control. Pero si nosotros tenemos esos manuales, a la hora del deslinde de responsabilidades, vamos a acreditar ante la autoridad correspondiente, en este caso la judicial o en la administrativa, que nosotros hemos implementado las medidas para controlar y mitigar o reducir los impactos de ese riesgo. Y es entonces cuando todo este trabajo nos permite reducir sanciones, nos permite incluso lograr sacar a la persona moral del problema penal, de la responsabilidad penal. Okay. Entonces, de alguna manera sí sirven cosas como esto. No, pero por supuesto, el programa interno de protección civil es fundamental para acreditar que nosotros hemos detectado los riesgos del ejercicio de nuestra profesión. Y no estamos hablando nada más de empresas grandes, de consorcios. No, la microempresa es un área sensible porque es el patrimonio de una familia en ocasiones, claro, ¿no? El soporte de 3, 4 familias, el funcionamiento de la empresa. Y con esto nosotros podemos evitar una suspensión, una clausura, podemos minimizar los costos de una sanción. Ahora, ¿qué pasa? Porque bueno, es una problemática que los miembros del colegio hemos platicado mucho y inclusive seguramente personas que no están en el colegio, pero que durante mucho tiempo se han dedicado a esto, hemos encontrado la problemática que en el mercado técnico, por llamarle de alguna manera, hay personas que realmente no tienen todo el conocimiento necesario para
el estructurar un documento como este, porque a veces lo vemos solamente como documento, que lo armamos, lo archivamos y nos acordamos hasta el próximo año, cuando hay que hacer otro trámite, ¿no?, del municipio, y no se convierte en un documento vivo para la organización. Pero en un momento dado, para el empresario que está contratando ese servicio, que no es especialista en la materia, y al final de cuentas él se va a ir más por el costo que por lo que realmente va a implicar. ¿Cómo entra la figura de este asesor que carece de ciertos conocimientos y que no le da al empresario todos los elementos para que él tome en cuenta? Digo, al final de cuentas será su decisión si se protege o no se protege, pero al menos como asesor decirle lo que corresponde en materia de prevenirse. Ahora, puede haber un empresario que le interese protegerse, pero si su asesor no le da todos los elementos, él cómo puede saber que existe algún elemento de protección o que tiene una cierta obligación en cuanto a normas, si su mismo programa no se lo menciona, si su asesor por falta de conocimiento o de preparación, pues no le indica todo lo que realmente tiene que ejecutar en su empresa. Aquí, ¿cómo entraría esa figura del...? Pues yo celebro estos espacios, por ejemplo, tomar la invitación a estar con ustedes en este momento, porque es la forma de que nosotros podemos llegar hasta la sociedad e informarle, porque muchas veces por desconocimiento, pues contratas a una persona que te va a dar un servicio, pero que no tiene todo el conocimiento o toda la infraestructura necesaria para darte un servicio acorde a tus necesidades. Y vamos, estamos hablando desde la microempresa, todo aquel que maneje un riesgo, gas, electricidad, flamables, tiene que contar con una adecuada asesoría. ¿Por qué? Porque de suceder algún desastre, habría que determinar una responsabilidad. Y mientras mejor sea tu asesor, Claro. menor es tu riesgo. Esa es la importancia, es lo que debemos hacer. ¿Y cómo? A través de estos espacios, difundiendo este conocimiento, difundiendo todos los requisitos que pide la norma para estar al 100%, y de esa manera nosotros poder cumplimentar, y en un momento dado de sufrir algún evento indeseable, podamos nosotros mitigar los costos de ello. Esto no es un gasto, esto es una inversión, definitivamente. Pero que además hay que mantenerlo vivo, ¿no? Así es. Hace un momento platicábamos de que la alta rotación del personal es un problema constante en las empresas, pequeñas, grandes o medianas. ¿Qué sucede? Que tú ya detectaste los riesgos en tu empresa, ya elaboraste programas, ya capacitaste a tu personal, ya lo evaluaste, incluso ya hiciste simulacros de reacción, y por alguna situación, parte de ese personal ya no está. 3 meses después. Sí. Entonces, la capacitación debe ser constante. Incluso las instituciones a cargo de ello, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en sus esquemas manejan ese tipo de capacitación obligatoria, y obviamente igual a la evaluación. Y en eso debemos trabajar, porque de esa manera nosotros podemos mitigar la responsabilidad y los costos en nuestras empresas. Claro. Y que inclusive me imagino que para la cuestión de los seguros también se toma en cuenta para el cálculo de la prima de riesgo. El cálculo de la prima de riesgo, así es. Si has tenido incidentes, tu prima es mayor. Claro. Y si no has tenido incidentes, si has sido exitoso en la prevención, pues tu prima, obviamente, los costos son menores. Son menores. Sí, uno de los problemas que tenemos en la zona para la hotelería es precisamente la rotación del personal. Pero a su vez, a quienes mandamos a capacitar, ¿no? De diferentes departamentos, mandamos a los nuevos, al que todavía no es indispensable en la operación. Entonces, como es nuevo y como todavía puedo prescindir de él, prescindir por un momento de él, entonces lo mandamos a capacitación y yo cumplo como departamento el que estoy mandando gente a capacitación, ¿no? Pero efectivamente, a la larga se nos vuelve esto sí se nos vuelve un costo porque no nos está sirviendo de nada esa capacitación se fue. Y ya no tenemos a personas con el conocimiento para actuar en caso de una emergencia, y por lo tanto cuando tengamos un proceso legal y donde tengamos que demostrar, porque no solamente es el documento, no, hay que acreditarlo.
todo tiene que ser demostrable, entonces aquí es donde van a venir los problemas, ¿no? Así es. Recuerdo en alguna ocasión en un cierto hotel, en el mes de diciembre se dio una capacitación de incendios. En el mes de enero tuvieron un evento de incendio en una palapa de más de $700,000, pero como estaba fresca la capacitación, llegaron las personas y ni siquiera fue un metro cuadrado de la palapa. Lo atendieron oportunamente, de manera adecuada, se mitigó. No hubo clausura, no hubo multa, hubo recomendaciones por parte de Protección Civil, pero no pasó mayores, ni siquiera con sus clientes. Lo contrario, cuando no tomamos las medidas o cuando solamente por el papel tratamos de hacer un curso o mandamos a la persona al que acaba de llegar, que no va a actuar de la misma manera. Es claro. Y aquí es donde vienen las grandes pérdidas para seguros, con Protección Civil, en este caso ya con Secretaría del Trabajo, las demandas con los huéspedes, y entonces los costos se elevan muchísimo. Y entonces, en vez de necesitar un abogado, un asesor, vamos a necesitar a alguien que litigue. Un préstamo del Banco Mundial. Un préstamo en el Banco Mundial, es correcto. ¿Eso es para pagar las multas o para pagar los honorarios del abogado? Para ambos. Para ambos, para cubrir lo de los dos. Sí. Es correcto. Sí, es importantísimo la prevención. Yo siento que si trabajamos en prevención, vamos a hacer más eficaz nuestro servicio, vamos a tener una mejor reputación, vamos a tener una alta eficiencia y obviamente vamos a trabajar en un capital humano. Claro. Vamos a promover la identificación en nuestro personal, van a sentir su camiseta, van a sentirse útiles para la empresa y nos van a dar mejores resultados. Eso es obvio, o sea, lo hemos visto en la capacitación. Cuando nos dedicamos a esto, vemos cómo la gente se motiva al ir a la capacitación. ¿Por qué? Porque aprenden una herramienta que pueden utilizar no solamente en su centro de trabajo, sino incluso en el hogar. Y aquí la cuestión de la prevención y de la protección civil incluso debe surgir del hogar. En el manejo del hogar nosotros tenemos peligros, claro, tenemos riesgos, y no los vemos porque pues, son comunes y día a día los manejamos y no producen algún resultado adverso. Pero cuando sucede, nos sorprendemos, ¿no? Yo platicaba hace un momento de que de repente aquí es muy común ir a las lavanderías. Y llegas y después de lavar la ropa la subes a la secadora y al abrir la secadora lo primero que sientes es el aroma a gas. La empresa seguramente no tiene un protocolo de mantenimiento adecuado. ¿Y qué sucede? Ahí tenemos gas y tenemos electricidad. Cuando cerramos y activamos, tenemos un desastre. Así es. Entonces, incluso las microempresas deben tener estos programas y deben capacitar a su personal. Y en ese momento que revienta la secadora, ¿qué haces? Cierras la llave del gas, desconectas la máquina, sales corriendo. Por lo general salen corriendo, ¿no? Correcto. Nosotros por eso tenemos muchos programas de protección civil. No, hace un momento referías que se dio la capacitación en diciembre, se le mostró al personal cómo debe reaccionar, se le evaluó y tuvieron una evaluación práctica y real en breve. Y demostraron que la capacitación fue eficaz y eficiente, cumplió con su cometido. Claro. Pero además aquí ni siquiera tuvimos que entrar hasta toda la parte legal, ¿no? Porque como fue algo se contuvo. Sí, no pasó a mayores, toda esta protección civil, pues no hubo ningún problema de multa. Digo, las recomendaciones pertinentes que en su momento se dieron, pero no pasó a mayores. Sin embargo, cuando sea un poquito más grande, cuando sale lesionado un huésped, cuando un trabajador sale lesionado, cuando se ve hacia el exterior, porque además también cuando la sociedad, claro, que hay una imagen de por medio, el mismo escándalo que genera obliga a que las mismas autoridades tengan mayor presión hacia con la empresa, ¿no? Es correcto. Entonces, el atender un evento, digo, lo importante sería que el evento no ocurra. Eso es lo importante. Pero cuando llega a ocurrir, que lo atendamos de la mejor manera, en el menor tiempo posible, con las menores pérdidas posibles también, ¿no? Pero por otro lado, tenemos precisamente todo el aspecto legal, que no sé si estoy mal en la percepción, pero no tenemos como una especialidad desde el punto de vista de los abogados, alguna parte jurídica, en cuestiones, por ejemplo, de procesos de Secretaría del Trabajo, de Protección Civil. Yo no he visto que haya así como una especialización en esos temas, ¿no? Claro. ¿Qué sucede? Que los abogados de empresa
son los que están abordando estas vertientes, o sea, los que se dedican al derecho corporativo. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Ya en esta etapa, pues no es nada más, yo me dedico al derecho corporativo y veo notarial, mercantil, algo de laboral. No, incluso ya entra la cuestión penal, entra la cuestión administrativa. Entonces, no estamos hablando de un especialista, sino de un equipo de especialistas. Así es. Y este equipo de especialistas es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque para realizar un programa de cumplimiento normativo, pues entra el contador, entra los licenciados en finanzas, entra los ingenieros, arquitectos, abogados, incluso doctores, porque vamos a suponer, sin conceder, que tenemos una empresa transportista, como aquí hay muchas, porque esto amplía incluso el espectro de nuestros targets, de nuestro objetivo. Y vamos a suponer una empresa mediana, 10 camionetas. ¿Cómo puedes tú, como empresario de la industria del transporte, saber si tu personal abordó el vehículo sin aliento alcohólico? Tu programa de riesgos debe incluir hasta el chequeo del operador. Un antidoping. Un antidoping tiene que ser continuo, constante, porque vamos a suponer que sucede un accidente y al hacer la investigación, pues van revisando y resulta que 3, 4 de tus operadores, pues habitualmente beben y te congelan el 50% de tu flota operativa. ¿Con qué vive la empresa? Estamos hablando de transporte. Sí. Y hablábamos ahora de no sé, una discoteca. Salidas de emergencia, que los meseros cumplan con no solamente con el servicio, sino con la prevención. Entonces ahora la empresa se ve en una situación que los puede poner en jaque como empresa, como negocio. Sí, puede incluso acabar con la vida de la empresa. Hay medidas que incluso ordenan la disolución de la empresa. Hubo un caso a nivel internacional donde una empresa que vende maquinaria embarcó producto en Venezuela y al llegar a España resulta que habían toneladas de droga. Ups. Ajá. Entonces la empresa al parecer habitualmente hacía esa ruta. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Ordenar la disolución de la empresa. Pero estamos hablando de una empresa con 200 empleados. Entonces el impacto de la resolución son 200 familias que quedan sin soporte. Entonces hay que implementar incluso esos esquemas en la prevención. Esa es la obligación que tiene la empresa hoy en día. Si maneja un riesgo y este está autorizado, debe mitigar cualquier eventualidad, dominar todas las aristas. Y en base a eso, pues puede, en caso de un desastre, de un litigio, acreditar que ha cumplido y que si bien se produjo un resultado material que violente un valor jurídico tutelado por la norma, que puede ser la vida, la integridad física, la propiedad privada, los bienes, pues demuestras que has cumplido y que no fue tu intención, que fue la obra dolosa, la conducta dolosa de otra persona, en este caso una persona física. Ya sacas a la persona moral de ese problema. Limpias el historial de la empresa. De eso se trata. Sobre ese sentido se está yendo la justicia hoy día. Uy, se complica más. Sí, tenemos otra área de trabajo. Sí, ¿verdad? Para los abogados. Para los abogados, sí. No está la abogada aquí. ¿Tenemos alguna pregunta o Nos saluda Gabriela Aguilar desde la Universidad de Anáhuac. Los alumnos de industria quieren participar el siguiente jueves, en este caso va a ser el siguiente viernes. Y Héctor Paz nos manda saludos a los del foro. Héctor Paz desde la Ciudad de México, es el desde la Ciudad director de Epicentro a nivel nacional. Muchísimo gusto. Un saludo desde la bella playa del Carmen. ¿Algo más? Bien, en alguna de las experiencias que tuvimos en una organización,
se preparó un simulacro, hay un taller con una metodología o una estructura para manejar emergencias que se llama Sistema de Comando de Incidentes. Que yo no le llamo incidente, Sistema de Comando para Atención de Emergencia, ¿no? Porque la palabra incidente me lleva a un evento que no trajo pérdidas y cosas por el estilo. O que en situaciones ligeramente diferentes pudo traer grandes pérdidas. Pero cuando hablamos de aplicar este sistema en una emergencia es porque ya tengo una emergencia, ya tengo un accidente. Okay. ¿No? Y el prepararse para administrar una emergencia implica precisamente los pasos o todo lo que fundamenta la administración. Es el planear, organizar, dirigir, lo que ya conocemos. Pero en una emergencia también se maneja de esa manera. Y el planear es antes de que ocurra el evento. Y es el prepararse y tener todos los recursos, capacitar a todas las personas, lo que platicábamos en... Ser proactivo, no reactivo. Así es. Sí. Y tener precisamente a quién va a dirigir, quién va a ser el jefe de esa emergencia, quién va a ser el comandante, o como se le quiera llamar en los diferentes vocabularios que manejamos, pero al final de cuentas, quién es la cabeza que está administrando esa emergencia, quiénes van a ser los soportes, quiénes van a ser los apoyos, quiénes van a estar directamente en la operación, etcétera. Y entonces en esta empresa organizamos todo esto, y algunas de las funciones que estaban determinadas era que un grupo de personas llegaba al lugar donde se les indicara, colocaban una mesa, llevaban una laptop con internet, con acceso a internet, les ponían un toldo, ¿no? Para que hubiese una sombra, porque bueno, cuando se administra una emergencia no es de media hora o de una hora, puede llevar hasta días, ¿no? Como lo vimos en la Ciudad de México. Y hay que tener instalaciones prediseñadas y hay que tener inclusive ya algunos carteles que vamos a poner como centro de mando, como atención de primeros auxilios o todas estas áreas, ya se tiene que tener previamente un equipo diseñado de los recursos para cada una de las áreas y saber quién va a estar coordinando cada lugar. Total que se hizo de esa manera en esta organización, pero llega el de la autoridad de ese estado y dice, no, esto estuvo muy mal, dice, porque como sabían que iban a tener simulacro, ya lo tenían todo preparado. Dice, inclusive llegó una persona con una mesa y llegó otra persona y puso un toldo. Dice, en una emergencia real no pasa así. Y no, o sea, cuando no tenemos una visión completa, cuando no estamos bien preparados, pues efectivamente no va a pasar así. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no lo hicimos desde antes. Eso en el momento no lo vamos a estar buscando. Entonces tenemos que prepararlo mucho antes y tiene que estar un grupo preparado inclusive para para la atención, ¿no? Atención. Y debemos de tomar en cuenta que el bombero va a tener un desgaste, que va a requerir alimentación, hidratarse, que va a requerir hidratarse, que inclusive va a requerir una atención médica, posiblemente hay algún apoyo para ver cuestiones de oxígeno, y ese grupo que lo va a atender posiblemente no es el mismo grupo que va a estar atendiendo a los lesionados. Definitivamente. Entonces, si realmente supimos organizar esta emergencia, y sobre todo de grandes dimensiones, tiene que estar considerado todos estos aspectos. Y que si vamos precisamente esto desde el punto de vista legal, pues también debe de salir a ver, ¿realmente estabas preparado? ¿Realmente sabías cuál era el impacto y cuáles eran los recursos que necesitabas para poder atender ese impacto que recibiste? En otras de las empresas, y lo que siempre les comentamos precisamente cuando vamos a organizar los simulacros, es el hecho de que tienen que documentar todo. Tiene que haber una persona que tome fotografías, todo lo que está pasando en el lugar. Tiene que haber otra persona que esté tomando nota de los hechos. O sea, independientemente de que hay un grupo que se está dedicando a evacuar el inmueble, otro grupo que está dando los primeros auxilios, otro grupo que está parando el fuego. Registro de evidencia. Sí, porque yo lo que les comento a ellos, y no sé si estoy mal, que el problema para ellos no se termina cuando se apaga el fuego. No, para ellos continúa, exactamente. Ahí comienza por las consecuencias legales. Y si no tenemos esos elementos, si no hemos capacitado a nuestra gente para recabar de manera debida la información, para en un momento dado registrarlo, porque no es tomar fotografías por tomar fotografías. Claro. Hay una metodología para poder convertir esas fotografías en medios de prueba. Así es. Y todo ello, obviamente, nosotros tenemos que contemplarlo a la hora de capacitar a nuestro personal, de evaluarlo. ¿Para qué? Para que los resultados sean óptimos y produzcan realmente
el propósito para el cual fueron implementados. Así es. Salvaguardar nuestra empresa, nuestros recursos, nuestras vidas. Y que ahí vamos por ambos, ¿no? Por las vidas, pero también que la subsistencia de la empresa. De la empresa. Porque de hecho uno de los, y ahí David no me dejará mentir, que nos da mucho problema con la parte de continuidad de operaciones, ¿no? Pero para la empresa, para que pueda continuar después del evento, pues tiene que tener todo este tipo de evidencias. De evidencia, a ver, precisamente cuando entra el problema legal, puedes contar con los más elementos, ¿no? Sí. Porque de otra manera, si tu sanción, teniendo todo este elemento, era la mínima, sin tener los elementos probatorios, puede ser la máxima, claro, puede ser el acabose. Y eso, caray, el manejo de las empresas hoy es muy sensible, porque las cuestiones económicas en ocasiones estás a la alza y en ocasiones estás a la baja. E imagínate que estés en un mal momento financiero y resulte que tienes un desastre, tienes un siniestro y tendrías que responder de principio por daños con tus instalaciones, con tu personal y luego con tus clientes o con la sociedad. Entonces sí, eso acaba una empresa. Hay que prevenir, es importante socializar esta cuestión de la prevención. Siempre es mejor prevenir. Y ahí no sería un gasto, es una inversión. Así es. Sí, y entonces es cuando vemos precisamente la utilidad de los protocolos, los programas. Un buen programa, de llevarlo bien a la práctica dentro de la organización, que no sea nada más como un proceso administrativo, ¿no? No es un documento para el archivo, no, es un documento vivo. Está tan vivo que incluso lo debemos revisar al menos 2 veces al año para ver si su vigencia es tal. Y le damos el seguimiento que corresponda, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Ahora están un poquito dormidos. Están necesitando la información. No sé si tienen dudas, ¿está quedando todo claro? ¿O no estamos entendiendo nada? ¿No? Cualquiera de las dos. Ahora el licenciado Ortiz, no sé si nos está escuchando, no ha hecho preguntas también o aportaciones. Pero bueno, muy bien. ¿Y qué más podríamos hablar precisamente de los protocolos en cuestión del proceso normativo? Yo imagino que deben ser muy similares en lo que es protección civil a lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo. Es correcto. Ese es su punto de partida. Para poderlo ofrecer como medio de prueba, pues obviamente surge de la base de este programa interno de protección. Y en él vas a aterrizar todas esas actividades que te permiten optimizar el uso de tus recursos. Hay quien piensa que con tener el Departamento de Recursos Humanos es suficiente. Hay quien piensa que con tener el Departamento de Recursos Humanos y el reglamento de trabajo es suficiente. ¿Por qué? Porque en el reglamento de trabajo, ¿qué tenemos? Horario de entrada, uniformes, actividades. Pero en el reglamento de trabajo, ¿hacemos constar todas las actividades de nuestro personal? O como hace un momento mencionabas, tenemos un grupo de tarea especial, un grupo que se va a dedicar a una actividad determinada a la hora de un siniestro, a la hora de un accidente, a la hora de un evento desastroso. ¿Y de qué manera nosotros podemos acreditar que este hombre estaba debidamente capacitado, que el personal estaba de esa forma capacitado? Pues a través de esto. Precisamente este documento es el que más nos sirve en ese sentido. Obviamente, lo repito, no es nada más una especialidad. Aquí es un equipo de especialistas el que trabaja en conjunto. Y de esa manera se establece. Y se va todo al archivo, sí, se va al archivo, pero no a dormir. No a vegetar, no a desempolvarse con el próximo año para actualizarlo, no. Esto está vivo, eso nosotros lo tenemos que ir llevando y conduciendo, y por lo menos 2 veces al año tenemos que evaluar a nuestro personal y volver a capacitar o capacitar a aquel que esté entrando. Entonces, el cumplimiento normativo para eso sirve, para que nosotros podamos acreditar que el manejo de los riesgos permitidos dentro de la actividad de las empresas son adecuadamente conducidos. Hablábamos del ejemplo del manejo del gas, hablábamos del manejo de la electricidad, incluso de cómo puede funcionar para una transportadora. Y ejemplos hay muchos. Hay quien ve una alberca y dice no hay ningún problema.
Pero los especialistas de protección civil saben que en una alberca es donde más problemas tienes. ¿Sí o no? Y en la zona hay hasta serpientes. Hemos visto, ¿no? Sí, de serpientes. En una ocasión me tocó ver en una de casi 2 metros. Wow. Esas que no son venenosas, sí, pero que son ratoneras. Pero que estrangulan. Y en otra me tocó ver una muy pequeñita, yo creo que no tenía ni 50 centímetros, que tenía color vino y unas manchas negras. Y blancas. Wow. Y le decían coralillo, ¿no? Es correcto. Entonces, a veces hay riesgos que ni siquiera alcanzamos a dimensionar en las diferentes situaciones que tenemos, ¿no? Aquí le llamamos la industria sin chimeneas y pensamos que porque se le dice sin chimeneas no tiene riesgos. No, más o pensamos que la seguridad industrial no corresponde a la hotelería, cuando la seguridad industrial tiene que ver con la seguridad en cuestiones de trabajo, ¿no? Es correcto. De riesgos de trabajo. Ahora, si analizamos todo lo que hay en los procesos de los grandes hoteles, aquí tienen zonas industriales dentro de los mismos hoteles. Entonces, una cocina, sí, ¿cuántos riesgos? No? Las áreas de lavandería, las ¿no? áreas de lavandería, con instalaciones de gas, recipientes sujetos a presión, calderas, las grandes cantidades de combustibles que se almacenan, las grandes cantidades de gas LP. Entonces, no es la recepción que vemos en el hotel o la bonita alberca que se ve, ¿no? Cuando llegamos a la playa. Así es. Sino todo lo que hay alrededor de los servicios que se requieren. Que obviamente cuando están bien controlados también no hay por qué temer. No se notan cuando están controlados. Exactamente. Cuando se salen de control es cuando empiezan a aparecer. Y peor aún, cuando pasemos por un proceso legal, como estamos comentando, y si no tenemos los elementos como... Así es. El problema, así es. Sí, es una situación que también yo creo que es necesario difundir. Hablábamos hace un momento de que la población también se tiene que involucrar. De hecho, en la gestión de riesgos, ya los cambios que están haciendo en la protección civil, refiere también precisamente involucrar a la sociedad. A la sociedad. Que tenga un papel también activo. Exacto. Sí, definitivo. Y que de hecho debe partir de la sociedad la prevención, ¿no? Así es. De un lugar. O sea, no tiene que ser el gobierno federal o el estatal y municipal, no, tiene que partir de la sociedad hacia arriba. Así es. Las medidas de prevención y el conocimiento. Pero aquí es donde a veces también estamos fallando, en el conocimiento. Claro. Porque no tiene el conocimiento a veces el de seguridad, no tiene el conocimiento el de recursos humanos, no tiene el conocimiento el asesor, en algunos lugares no tiene el conocimiento el de protección civil. Me decías que mandamos a capacitar a quién, que acaba de llegar, ¿no? Sí, al nuevo para cumplir nada más con el requisito, quién es indispensable en el departamento. El nuevo, el que acaba de llegar, pues lo mandamos a capacitación. Es correcto. Y aunque resulta de que es el que va a estar 2 o 3 meses y se nos va a ir, ¿no? Es eventual. Ajá. Y además es eventual. Además es eventual. Es otro grave error que cometemos en la capacitación. Pero que a la larga se convierte en un problema definitivo fuerte, ¿no? Coincido contigo. Hay que comenzar desde casa. Yo creo que eso es la cultura. Es lo que vamos construyendo día a día. Cómo nosotros vamos a ir abordando las cosas, cómo las vamos a ir solucionando, cómo las vamos a ir previendo. Entonces, en base a todas estas cadenas de prevención, una sociedad que se cuida a sí misma es una sociedad que está previniendo. Pero, ¿qué está previniendo? ¿Está consciente de lo que está previniendo? ¿Está consciente de los peligros a los cuales está expuesta? Un cable eléctrico, no sé, una fuga de gas. Hace unos meses aquí en la zona, unas chicas estaban cocinando, no sintieron que antes de que entraran a la cocina había una fuga en la estufa y cuando prenden la estufa, ¡boom!, detona. Un domicilio. Una casa simple, que si hubieran tenido las medidas adecuadas, nada de eso hubiera sucedido. Así es. Estos cambios en la ley, más o menos cuánto tiempo tienen? Comienzan con la reforma constitucional que instituye los juicios orales y a través de eso es que se empiezan a implementar nuevas medidas. Es entonces de que el paradigma cambia, y qué bueno que aprovechamos el espacio para señalarlo. Hoy la guinda del pastel, por decirlo así, no es la privación de la libertad.
Hoy el derecho fundamental de la víctima es la reparación del daño. Y en la reparación del daño es donde entra la responsabilidad penal de las empresas. Decíamos hace un momento que cuando viene una sanción, a la persona física se le podían asignar como sanción años de cárcel. Ajá. Hoy hay una fórmula donde por cada año se multiplican unidades de medida y nos van a dar una actualización en dinero. Y eso es lo que la empresa está obligada a pagar como reparación del daño. Entonces, una cantidad interesante, así es. Imagínate que sean 15 años, ya convertidos a dinero. Caray, como que la empresa ya duele. Y caray, hacer la inversión en un programa de protección civil, si bien yo creo que está en proporción, ¿no? Eres una empresa grande, necesitas implementar muchas y múltiples medidas. Eres una empresa pequeña, tus riesgos serán menores y en consecuencia la inversión que debas realizar para prevenirlos. Porque en todos lados hay riesgos, incluso en una escalera. Sí. Lo sabemos, ¿no? En la distribución de las luces, de las tuberías, todas esas cuestiones. Y entonces ese es el momento de hacer llegarle a la población la información. ¿Qué es lo que tienen que cuidar? ¿Cómo pueden cuidar su patrimonio? ¿A través de qué instrumentos? Y este es uno de ellos, definitivo. Y del tiempo que se están haciendo estos cambios a la fecha, ¿hay algún ejemplo así crítico ya? Claro que sí. Recordaremos lo que sucedió en Coajimalpa, ¿no? Cuando entra el camión a descargar gas y en el área donde se descarga el gas también tenemos oxígeno. Y si, pues la verdad, si lo vemos bajo la lupa del análisis jurídico penal, el chofer de la unidad no tenía la intención de producir una explosión. El ayudante del chofer de la unidad no tenía esa intención. ¿Qué resultó de las periciales? Que el equipo de suministro tenía defectos en el mantenimiento y que no se había suministrado la refacción adecuada para el funcionamiento óptimo de esto. Entonces, ahí fue llegando hasta la responsabilidad de la empresa. Y sabemos que la empresa terminó pagando pues una cantidad interesante por concepto de reparación del daño. Así es, por eso entendemos de que el chofer no quedó mucho tiempo recluido, porque en realidad él no era responsable. Y aquí tenemos que ver, ya no es culpable, es responsable y debe reparar un daño. Ese es el concepto que maneja ahora el derecho penal. Claro. Y que bueno, es nuevo. En alguna ocasión me pedían unos empresarios franceses que diéramos aquí en México una conferencia sobre los aspectos penales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso está interesantísimo. Que en aquel entonces no habían este tipo de cambios todavía. Riesgo de contagio. A pensar algunos, ¿no? Pero lo que pasa es que pues en Europa, digo, en otros países ya se